Ahí está. En nombre de Recording Dios in y la patria, progress. se abre la sesión. Señora secretaria, la cuenta, por favor. Gracias, señor presidente. En una sesión pasada había llegado información de la que manda la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, que manda antecedentes de todas globales, y como en oportunidades anteriores habíamos solicitado a la Oficina de Información que segregara la información relativa a las regiones que ustedes representan, y eso ya está listo, así que si usted así lo dispone, presidente, se lo enviaríamos, son de obras de las regiones de ustedes, se lo enviaríamos sus respectivos A los correos. respectivos correos. Muy bien. Y lo otro, presidente, que hace un rato, en el día de hoy, recibimos un correo electrónico y una carpeta con antecedentes que tienen ustedes, que también lo vinieron a dejar por mano de la empresa Claro Vicuña Valenzuela, en el cual estaban invitados un representante para el primer punto de la tabla del día de hoy, y ellos señalan que el gerente general de la compañía se comunicó personalmente con el señor presidente para excusarse y que no van a asistir, pero mandan una serie de antecedentes que están en sus carpetas. Eso es, señor presidente. Está el ministro y representante del Ministerio de Obras Públicas también, señor presidente. Gracias, secretaria. Antes de dar eso, quiero ser muy preciso. Firma esto el señor Gustavo Vicuña Molina. Nadie se ha contactado conmigo. Nadie. Absolutamente nadie. Entonces, representar esta situación, nosotros invitamos, al ministro está obligado a asistir, invitamos a la empresa porque, consultado con los propios senadores y senadoras de la comisión, esta empresa tiene distintas obras en todo el país, y senadores no solo de esta comisión se han apersonado, pero me sorprende que señale, no he hablado absolutamente con nadie. Entonces, hacer presente eso, representarle a este señor Gustavo Vicuña, y esperaremos que concurra. Hoy día entiendo que no vienen, pero cuando hagamos las situaciones que queden en acta, que como presidente lo he señalado, porque no ha habido ni una comunicación de secretaría o de alguien, de menos de este señor, para informarlo, así lo diría. Si les parece, colegas, antes de invitar al ministro, que ingrese el ministro, David, tenía, o que esté el ministro mejor para que escuche la petición que el senador Sandoval iba a hacer. Y sí, adelante, Alejandro. Gracias. Reanudamos la sesión. Saludar, ministro, a su equipo, también ahí que cada uno se presente para efectos del acta. Según la información que nosotros tenemos, está don Juan Carlos García, ministro, la señora Valeria Brum, directora general de Obras Públicas, doña Fiscal Nacional Eliana Muñoz, Dinka Acevedo, jefe de gabinete, y jefe jurídico Luis Felipe Ramos, y hay cualquier otro representante. No, Luis Felipe Ramos, jefe jurídico, don Carlos Esteves, que es un clásico, don Carlos Esteves. Ministro, antes de dar inicio a la sesión, está presente el senador David Sandoval, que reemplaza al senador Gaona, pero tiene la doble condición de ser además presidente de la Comisión de Vivienda, y nos planteaba una solicitud que también habíamos conversado en la comisión. Entonces, me gustaría, David, que usted la... Sí, ok, presidente, muchas gracias, y por su intermedio saludar muy afectuosamente al ministro que nos acompaña.
gran ministro de Obras Públicas y esperamos que le vaya cada vez mejor, ministro, en su labor pública. Sí, presidente, ayer en la Comisión de Vivienda que presidió efectivamente se concordó por miembros de la comisión la factibilidad frente a la situación compleja que se puede ver con respecto a algunos contratos de obras públicas y del MIMBU, poder realizar, en vez de realizar sesiones paralelas para no citar a los ministros. Parece, ¿ahí se escucha mejor? No, perfecto. No, es que ayer en la Comisión de Vivienda se plantea también la misma inquietud que hay con respecto a obras públicas, con respecto al MIMBU. Y para evitar a veces quizá hacer duplicidad de citaciones con todo el movimiento que significa los ministerios, se concordaba la posibilidad de realizar también una sesión conjunta de las comisiones de obras públicas y vivienda, a objeto de hacer una sesión y tratar este tema. Sería bueno quizá, eso fue un acuerdo que se planteó ayer, con obras públicas y con el ministro Montes de Vivienda, ¿no? Que son las áreas más sensibles desde el punto de vista de los contratos en este minuto. Perfecto. ¿Habría acuerdo? El senador Sandoval anticipaba esto, que ya se había conversado en vivienda. ¿Habría acuerdo de la comisión para que fijemos una sesión conjunta o, en su defecto, una sesión especial? Tenemos que ver cómo estamos en la sala para poder abordar esto en conjunto con los equipos jurídicos y nos ponemos de acuerdo en las presidencias de ambas comisiones. ¿Habría acuerdo? Acordado. El objeto de esta sesión, el primer punto de la tabla, es precisamente escuchar al ministro de Obras Públicas y al representante de la empresa constructora Claro Vicuña acerca de las razones del abandono de obras adjudicadas a la compañía en diversas regiones del país. Nos llegó una información de la empresa del señor Gustavo Vicuña Molina, en el cual se excusan de la concurrencia. Hay una carta dirigida acá a la presidenta, a la secretaria de la comisión. He hecho el punto que señala que el gerente general de la compañía, Gustavo Vicuña, se ha comunicado personalmente con el presidente de la comisión, lo cual no es exacto, no ha conversado con nadie, no se han comunicado, pero la empresa está en su derecho de no concurrir. Nos ha hecho llegar, eso sí, un dossier de información, y lo que sí, el ministro, en su calidad de funcionario, ha sido citado y esperamos, ministro, escuchar la opinión. Lo más relevante es saber un poco la situación actual en que estamos, en qué se traduce esto desde el punto de vista de las obras. Aquí hay senadores y senadoras de regiones donde claramente usted entenderá que estamos enfrentando ya la presión. La senadora Gatica, si la interpreto, en la región de Los Ríos hay cuatro obras de la empresa, nos están llamando de Biobío, David señalaba Aysén y otras cosas. Yo le pediría, ministro, que sea muy concreto respecto a cuál es la situación jurídica y desde el punto de vista de la ejecución de las obras, más allá de algo que usted ha informado, de una nota que viene de prensa hoy día, que la empresa se habría reunido el 29 con usted. Nosotros hicimos, y sería bueno también que la Secretaría nos recordara, nosotros hicimos una sesión especial, un desayuno para ser particular, para ser preciso, de esta comisión con la Cámara de la Construcción y con usted, ministro. Creo que, si mal no recuerdo, fue en el mes de agosto, en el cual anticipamos, en el cual hicimos ver esta situación. Entonces, le voy a dar la palabra, ministro, o a quien usted disponga de su equipo, pero le pediría, sabemos el problema, no analicemos el problema, veamos en qué se traduce y principalmente qué es lo que va a suceder con las obras que quedan botadas, que estaban al mando de esta empresa. Señor ministro, tiene la palabra. Gracias, presidente, y por su intermedio saludar a los senadores y las senadoras que son parte de la comisión. Quiero agradecer a esta comisión porque nos permite abordar un problema que es relevante y que es necesario también compartir con ustedes las medidas que estamos tomando al respecto. En ese sentido, nosotros vamos a hacer una presentación acotada que, por una parte, puede activarse un poquito. Por una parte, vamos a tener un contexto general que nos permite también entrar de lleno a la situación de los contratos de la empresa Claro Vicuña con el Ministerio de Obras Públicas y las medidas que estamos tomando para el reinicio de obras.
Un primer contexto que es importante ver es que los índices de precios de los principales insumos de la infraestructura han tenido un alza inédita a nivel nacional. Esto responde a un contexto global y si bien normalmente había cierto correlato entre el IPC y el alza de los materiales, en este gráfico vemos en particular cómo diferentes índices que son relevantes para el precio de la construcción empiezan a tener desde el mes de enero del año 2021 una alza mucho más significativa, pero en particular a partir del mes de septiembre del 2021 se desacopla efectivamente ya el promedio de lo que iba la relación entre el IPC y esta alza. Y esto es, de alguna manera, lo que ha repercutido en la industria de la construcción, que trabaja no solamente para contratos del Estado, sino también para efectos de contratos privados. Adicionalmente, y esto es importante verlo, tenemos un alza importante en el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, ha sido una alza creciente desde el año 2021. Y esta alza también, si lo ponemos en relación a la cantidad de recursos humanos que se refleja en el gasto corriente, al haber un alza importante también hemos tenido también una menor porcentaje de gasto corriente en función de la inversión. Si bien el promedio era del orden de un 13%, este bajó a un 8,8% este año, y con las medidas que estamos tomando como gobierno ya esperamos tener un refuerzo, si el presupuesto es aprobado acá en el Congreso, subirlo ya a un 9,3%. Esto es importante porque en fondo de alguna manera la misma cantidad de personas están a cargo de un número mayor significativo de obras. Sin embargo, en ese contexto, desde el primer momento que asumimos el gobierno hemos tomado algunas medidas que que han reflejado una manera de abordar esta crisis estructural del valor del alza de los materiales con ajustes que requiere la industria, pero también requerimos nosotros como Estado para el propósito que tenemos como Ministerio de Obras Públicas, que es la construcción de obras para el servicio de la ciudadanía y que éstas puedan llegar a buen término. La primera medida es reconocer que efectivamente ha habido una alza explosiva de los materiales y es por eso que creamos este reajuste polinómico para las nuevas licitaciones. ¿Qué significa eso? Que los nuevos contratos a partir del mes de septiembre tienen incorporado en estos contratos un reajuste variable que va modificándose en función del alza o baja de los materiales. Como contexto, este tipo de reajuste que estaba hasta el año pasado enmarcado a muy pocos proyectos con condiciones muy acotadas dentro del ministerio, de hecho el año 2021 solamente 32 contratos se ajustaban a esta figura, el hecho de hacerlo universal, que fue una modificación que realizamos el primer semestre, nos va a permitir estos meses tener 400 nuevos contratos con esta medida. ¿Qué impacta esta medida? Que efectivamente los contratos tenemos mayor certeza que pueden llegar a término, ya que se comparte de mejor manera el riesgo entre el sector público y el sector privado. Una segunda medida que hemos tenido desde el mes de abril a la fecha es una mesa continua de trabajo con la Cámara Chilena de la Construcción. Una mesa en la que hemos identificado algunos puntos críticos de las empresas que trabajan para el Estado, en particular para el Ministerio de Obras Públicas, de manera de desatar nudos que son propios del Estado, que le permite, por una parte, resguardar el buen uso de los recursos públicos, pero en ciertos momentos es necesario agilizar ciertas decisiones de manera de darle continuidad a los contratos. Pero también esa mesa ya estamos trabajando en medidas más estructurales, de mediano y largo plazo, de manera también de agilizar algunos procesos internos que tiene el Estado respecto en particular a la modificación de contratos que muchas veces toma más tiempo de lo que se podría requerir y que podemos acortar. Tenemos una medida específica con Banco Estado que ha permitido también a las empresas que trabajan con el Ministerio de Obras Públicas recurrir al banco en tasas muy competitivas respecto a la banca tradicional para tener liquidez en contratos en un sistema de factoring agilizado y focalizado a las empresas, lo que le ha ayudado mucho justamente en momentos, no solamente por los contratos que tienen con el MOP, sino como la suma de contratos requieren un momento, cierta liquidez. Esto ha sido una herramienta muy importante para ellos. Me acompañan en esta mesa la directora general de Obras Públicas y la fiscal del Ministerio de Obras Públicas, quienes han liderado una mesa de procesos MOP.
porque también sabemos que hay ciertos procesos que podemos agilizar como Estado y que podemos agilizar como Ministerio, y eso ha dado cuenta de una gran cantidad de medidas que hemos podido tomar en diversos contratos de manera de poder agilizar procesos que muchas veces son muy largos y que en este momento también requerimos medidas con sentido de urgencia, y así las hemos tomado. Por último, una medida que tomó la Dirección de Presupuesto de poder establecer que los contratos, incluso hasta un 20% por sobre el presupuesto oficial, puedan ser adjudicados, nos ha permitido tener menos licitaciones desiertas y poder tener inicio de obras que de otra situación serían muy complicadas en este momento. Y por último, como usted lo mencionaba, senador, también hemos estado trabajando en la aplicación de un reajuste también polinómico para contratos vigentes. Es una medida que fue propuesta por el MOPE, ha sido evaluada por el Ministerio de Hacienda y la DIPRES. Estamos haciendo los últimos ajustes de manera de también ser responsable respecto a los recursos que involucra esta medida, y que cuando pueda ser implementado, esperamos que sea en las próximas semanas, esto va a beneficiar a más de 1.000 contratos vigentes que tenemos hoy día con el Ministerio, con el Estado. ¿Sí? Ministro, que insisto, vamos siguiendo la presentación. Yo lo que le pediría es las situaciones puntuales. Ustedes nos hacen acá un listado de aproximadamente 20, 25 obras. ¿Qué es lo que van a pasar con esas? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Se abandono de faena, finiquito de trabajadores, hay resguardo por parte de las que son obras físicas, van a quedar en custodia? Yo le pediría concreción, porque le escucho un poco la planificación hacia futuro, que está bien, pero yo quiero recordar que, no sé si ahí la secretaria me ayuda o alguien, cuando nos reunimos, nosotros tuvimos un desayuno en que anticipamos esta situación hace aproximadamente 2 meses. Y lo que tengo entendido y viendo el gráfico de alzas de costo, esto estaba en marzo, en abril ya veníamos con esta situación. Entonces, lo que me gustaría es, más que la proyección hacia el futuro, en el día de hoy, ¿qué hacemos con estas obras, estas 20 y que están distribuidas en el aspecto jurídico, en el aspecto incluso de resguardo de la obra, y cómo reactivamos o continuamos, por lo menos resguardamos que no quede votado? Senadora Gatica. Gracias, presidente. Saludarlo, ministro, junto a su equipo de trabajo. Sí, en realidad me sumo a la intervención del presidente de cómo se va a abordar la situación actual de estas obras que van a quedar inconclusas por un periodo de tiempo, pero también me gustaría saber, ministro, de acuerdo al trabajo que ustedes tienen con las diversas empresas constructoras, ¿cierto?, que ejecutan obras estatales hoy en día, ¿qué es lo que se vislumbra? Aparte de la situación de esta empresa que es emblemática, ¿cierto?, como es, claro, Vicuña Valenzuela, ¿existen probabilidades de que otras empresas de esta magnitud también estén en una situación crítica? ¿Se ha pensado en un plan de acción de cómo poder frenar en realidad de que tenga que ocurrir esto, teniendo en cuenta que yo sé que es difícil y que para el año 2023, según lo que indica el ciclo económico, se proyecta una etapa de recesión sumado a la inflación? Eso, presidente. Senador Sandoval. Sí, muchas gracias, presidente. Y básicamente, sin duda que la magnitud de la empresa, estaba viendo la información que nos entrega el Ejecutivo, sería bueno quizá, yo entiendo, ministro, de que los contratos nuevos van a estar afectos a una nueva modalidad de cálculo a través de este polinomio, ¿verdad? Y nos parece bien, y entiendo que ha habido una buena percepción también de las soluciones que se han planteado con todas las medidas adicionales en materia de las garantías del Banco Estado, la factorización y todo ese proceso. El tema, ¿verdad?, lo tenemos fundamentalmente pendiente con aquellas obras que estaban con anterioridad a este tema, que como usted muy bien lo anunciaba, incluso hubieron sendas notas de prensa a propósito, hasta con cifras en la prensa, no me acuerdo la cifra, 370.000 millones de pesos, ¿verdad?, para hacer frente a los problemas de los contratos que están vigentes, que en realidad es lo que nos preocupa. Ahora, claro, Vicuña una empresa, ¿verdad? En realidad a nosotros nos interesa el conjunto del tema más que focalizarlo en un caso en particular, porque como bien se señala, a veces hay pequeñas empresas que incluso el efecto local en regiones pequeñas es todavía más dramático con las grandes empresas, porque normalmente tiene una cadena de prestadores de pequeños de servicios que quedan un poco en la indefensión.
Por eso me gustaría más que nada, ministro, pudiéramos quizás ver, porque usted dice que en las próximas semanas, en los próximos días, podríamos haber una solución para los contratos vigentes, ¿verdad? Ahí yo creo que me gustaría a mí que pudiéramos tener alguna información también, presidente. Muchas gracias. Ministro. Gracias, presidente. Por su intermedio, responde las consultas específicas de los dos senadores para poder llegar al caso concreto de las obras de Claro Vicuña. Para el escenario futuro, senadora, que responde también a lo que plantea el senador Sandoval, justamente estamos generando hoy día las condiciones para generar más seguridad al mundo de la construcción. Son medidas que hemos trabajado con la industria, que hemos compartido con la industria y que hemos visto en conjunto medidas que corresponden al área privada como también al área pública. El tener este reajuste polinómico para los contratos futuros justamente permite abordar esta incertidumbre de mejor manera hacia el futuro. Pero como plantea el senador Sandoval, también estamos a puertas de sacar medidas para los contratos vigentes. Estas medidas apuntan específicamente para actualizar el valor de las obras, reconociendo el costo adicional que han tenido para atrás, de manera que puedan terminar esos contratos. Son medidas no para darle mayor liquidez a las empresas, sino los recursos necesarios para que puedan terminar el contrato, que es el foco y el interés del Ministerio de Obras Públicas. Son medidas que en este momento se están haciendo las últimas evaluaciones y esperamos poder tenerlas implementadas próximamente. Y esa medida podría generar un beneficio a cerca de 1.000 contratos que actualmente tenemos como ministerio con diferentes empresas a nivel nacional. De esa manera estamos abordando el caso general. Respecto a lo que plantea el presidente, a la empresa Claro Vicuña, la empresa Claro Vicuña tiene 10 contratos con el MOP. Y sí, vamos a abordar cada uno de ellos en particular y le voy a pedir por su intermedio, presidente, que lo pueda exponer nuestra directora general de Obras Públicas. Son 10 contratos de un horizonte, de una envergadura de 1.400 contratos que tenemos, para dar también cierta tranquilidad que tenemos otros contratos que sí están en curso, que están andando, con los que estamos cada uno trabajando en cada uno de ellos. Es una empresa que lleva trabajando con el Ministerio de Obras Públicas desde el año 1978. Es decir, conoce cómo funciona el ministerio, sabe los sistemas, algunos más burocráticos, otros más agilizados que tiene el ministerio, conoce los procesos administrativos y una empresa con un respaldo financiero importante. Sin embargo, la decisión que tomó la empresa de tomar una liquidación voluntaria en vez de abordar, por ejemplo, una liquidación forzosa que nos permitiera trabajar esto en conjunto, nos obliga a tomar nosotros como ministerio una atención especial en estos 10 contratos que tenemos con ellos. Por su intermedio, presidente, quisiera darle la palabra a la directora general de Obras Públicas, Valeria Brun, para que podamos ver cada uno de los contratos que usted está solicitando. Tiene la palabra, Valeria. Muchas gracias, presidente. Saludar, senadora, senadores. A ver, vamos a hacer un repaso por los... son 18 contratos en total que vamos a presentar. El ministro se refiere a 10 porque son 10 los que no están 100% terminados, ¿ya? Y por lo tanto son los que en el fondo van a quedar paralizados. Los otros están terminados, pero tienen pagos pendientes. Y nos queremos referir a eso porque la compañía, la empresa, se ha manifestado al respecto, ha señalado montos que le adeudaría el Ministerio de Obras Públicas y es importante para nosotros aclarar dicha situación. En primer lugar, lo hemos separado por direcciones ejecutoras. Está en el cuadro señalado qué región pertenece, cuál es el monto del contrato, el estado de avance en el que quedan estas obras, cuáles son los montos de pagos pendientes. Hicimos un análisis exhaustivo dentro del ministerio y cuál sería la causal de ese pago pendiente. Tenemos en obras hidráulicas 3 contratos en las regiones de Biobío, Araucanía, todas terminadas, por eso el ministro no las considera dentro de las 18 que vamos a presentar acá, pero que sí tienen algunos pagos pendientes. En el caso de obras hidráulicas suman 783 millones, principalmente porque están a la espera de una modificación presupuestaria. Las modificaciones presupuestarias son parte del proceso cuando hay una modificación de contrato. Cuando hay una modificación de contrato hay que ir a Mideso a reevaluar, hay que pedir los recursos adicionales y solo una vez que están esos recursos identificados presupuestariamente se puede tramitar completamente dicha modificación. Asimismo también hay
pagos que están condicionados a convenios modificatorios que están en esta tramitación. En cuanto a servicios sanitarios rurales, tenemos una APR en la región de Araucanía, donde hay un pago pendiente de 630 millones. Esa APR está con un 88% de avance. Y esto es algo que se arrastra del año pasado. El pago no se materializó el 2021, dado que no ingresó la garantía dentro del año calendario y por lo tanto se volvió a iniciar el proceso 2022. Son las cosas que nos pasan. La ficha vuelve a una condición de OT, que es cuando prácticamente muere y por lo tanto hay que volver a sacar la recomendación para solicitar los fondos. Posteriormente, la siguiente, por favor. En el caso de vialidad, tenemos 9 contratos en las regiones de los lagos, Biobío, Los Ríos y Aysén, con distintos niveles de avance, donde tenemos un saldo total adeudado de 5.814 millones. En varias de estas situaciones no se pudo concretar el pago porque la empresa ya no presentó las garantías que son necesarias para poder dar curso al pago asociado a una modificación de contrato. Esto es lo que ha sucedido en los últimos 2 meses, modificaciones que han estado en trámite, que hemos logrado suscribirlas, pero que una vez suscritas no llegaron las boletas de garantía y por lo tanto no se pudo efectuar el pago. También tenemos el caso de vialidad, y es muy importante destacarlo, tenemos el caso del Puente Bicentenario en Concepción, donde en el mes de junio se le entregó un anticipo a la empresa por 8.200 millones de pesos, anticipo que no se vio reflejado en avance alguno, sino más bien la empresa en su momento solicitó una paralización. La siguiente. Posteriormente tenemos algunos contratos que no son financiados por el MOP, son ejecutados por el MOP, pero que son mandatados. Tenemos un caso de servicio sanitario rural, tenemos otro caso de vialidad y en arquitectura, que es donde generalmente se encuentran la mayor cantidad de contratos mandatados. Tenemos acá situaciones con distintos niveles de avances, como se refleja en el cuadro, y donde llegamos también a una suma adeudada de 1.247 millones de pesos. Lo que nos da, en el fondo, no pusimos la diferencia, lo que nos da más o menos un equilibrio entre el monto adeudado y el monto anticipado también. El Ministerio también, digamos, no tenemos un contrato directo con Claro Vicuña en concesiones, porque lo hacemos a través de las concesionarias, pero sí está a cargo también de la construcción de la ampliación del aeropuerto de Iquique. También es importante señalar aquello. Posteriormente, bueno, eso es lo que tenemos en el cuadro resumen. En la siguiente, por favor. Y acá, presidente, trajimos... Senadora. Hola. Presidente, acá presentamos un cronograma de reinicio de obras. Primero señalar que cuando tenemos obras paralizadas, nosotros tenemos algunos principios que resguardar y que son los que hoy día nos están de alguna manera concentrando nuestro foco de gestión. En primer lugar, la situación de los trabajadores en estas obras, en estas 10 que estaban en ejecución, estimamos que son del orden de 400 trabajadores, de los 2.500 que señala la empresa que perderían sus puestos de trabajo. Al respecto, tenemos la información que están en cumplimiento de los pagos hasta el mes de septiembre y por lo tanto nosotros estamos en este momento haciendo el levantamiento de la situación en octubre para proceder a efectuar esos pagos, ojalá antes de que salga la resolución de liquidación voluntaria, porque eso nos facilita y podemos tramitar. Tenemos recursos para hacer esos pagos a los trabajadores. Sí. En segundo lugar, como principio, hacer un análisis de las obras que han quedado paralizadas, poniendo el foco en la seguridad de las personas, si hay alguna obra que implique algún riesgo para las personas o un riesgo de conectividad. También nosotros tenemos posibilidades de entrar con vialidad en una condición de emergencia. Esos son los principios que hoy día estamos abocados. Este es el cronograma de reinicio. Para ser bien sincero, hicimos parte de nuestras mesas internas de trabajo, nos sentamos, este cronograma en tiempos normales podría ser 18 meses. Hicimos un trabajo de poder ver qué otras fórmulas tenemos de gestión
para poder apurar y acortar los plazos de reinicio de las obras. Surgieron varias ideas que las estamos implementando. Afortunada pero desafortunadamente veníamos también con quiebras, con un escenario de quiebras desde que llegamos y por lo tanto había de alguna manera un aprendizaje que ya nos tenía en este escenario y por lo tanto estas ideas nuevas de gestión ya estamos en condiciones de poder implementarlas. ¿Eso qué significa? Una vez que se da el término anticipado es una resolución que va con toma de razón. Nosotros la causal que queremos tiene que ver con la liquidación como causal y no esperar a que ocurran los 15 días de abandono en que el inspector fiscal tiene que acreditar, sino que una vez que la resolución no sabemos si va a salir mañana, estamos viendo a cada momento cuando sale, con esa resolución generar la causal, emitir las resoluciones de término anticipado, ingresan a la Contraloría para la toma de razón. Ayer tuvimos una reunión con la Contraloría donde también les manifestamos, les solicitamos apoyo para dar, ojalá, celeridad y sentido de urgencia también a ese análisis de esa resolución y ojalá puedan tomarse de razón con premura. Una vez que esa resolución está tramitada, se genera un acta de recepción. La importancia de esta acta de recepción, que la emite una comisión de recepción única, es que aquí esta comisión dice, a ver, cuánto se ejecutó realmente del contrato, cuánto falta por ejecutar, cuánto cuesta esto, cuánto hay que pagar o cuánto nos tendría que devolver la empresa. Con eso se puede tener además un presupuesto estimado de lo que significa volver a licitar las obras. Tenemos distintas posibilidades de licitación. Nuestro reglamento nos permite la licitación pública, la licitación privada, el trato directo, y por lo tanto aquí vamos a analizar caso a caso. Creemos que las obras, dependiendo del nivel de avance, podemos hacer el trato directo y por lo tanto, mientras se tramita el término anticipado, estamos desde ya trabajando en preparar en paralelo lo que significan los documentos de licitación a la espera de poder tener el presupuesto más preciso y no arriesgarnos a tener una licitación o que vayamos a tener desierta o que vaya a estar caída respecto a los costos reales. Por lo tanto, con este cronograma nosotros estimamos que entre 10 a 12 meses debiera ser un plazo que es realista, 10 a 12 meses, para reiniciar las obras. Está ajustado. Podría ser 18 meses o más en un periodo. 18 a 24 podría ser. 18 a 24 el promedio. Sí. Usted lo está viviendo. Esa es la presentación, presidente. Gracias, Valeria, por su presentación. La verdad que nos deja más preocupados porque esta situación en un horizonte de 12 meses o 18 o 24 para estas localidades o por la importancia de estas obras, creo conocerlas o de la lectura uno las ubica y son estructurales, el puente Bicentenario, el bypass de Castro, me contaba David, la global de conservación son estratégicas y yo creo que sería bueno, Valeria, ajustar. Yo creo que los números 400 trabajadores me parece poco, sería bueno revisarlo. Dos cosas, pregunta. ¿Cuál es el procedimiento operativo que ustedes van a hacer para salvaguardar los derechos laborales? ¿Tienen pago por subrogación? ¿Se van a poner en contacto con las direcciones del trabajo provinciales o regionales? ¿De qué manera pueden ser? Porque yo creo que sumado a la crisis de la obra, tener a esos trabajadores que muchas veces son de otras regiones, por tanto se acaba la pensión, es un peregrinar eterno. Entonces, si pudiéramos precisar o buscar alguna fórmula, Valeria, de ser lo más preciso y al menos desde el punto de vista laboral, con los abogados, con la Defensoría Laboral, con las distintas instancias de gobierno territorial, yo creo que se pudiera ayudar. A veces yo creo que Obras Públicas no es un buen pagador y ustedes no son unos buenos pagadores de trabajadores, para decirlo con todas sus letras. Entonces yo creo que ahí hay que ayudarse con la Defensoría Laboral, con alguna instancia que
que ayude a que esos trabajadores, o las CUT, o los municipios, no sé, pero hay que buscar, creo, un andamiaje que ningún trabajador, sobre todo si hay plata pendiente, nos quedemos, porque eso sería el mundo al revés, que le terminamos pagando a la empresa unas diferencias y tenemos decenas de trabajadores y a mayor abundamiento, muchos de esos trabajadores no son de esa zona. Como son trabajadores especializados, muchas veces son de otra zona y terminan judicializados. Y por último, hay dos obras, Valeria, que echo de menos en la presentación, en la región de los ríos. Alcantarillado de Neltume, comuna de Panguipulli, y alcantarillado de Choshuenco, también comuna de Panguipulli, que todavía no habían comenzado. Tengo entendido que la unidad técnica era la propia municipalidad. Ahí a mayor abundamiento, y para ponerle más dramatismo a esta situación, esas obras en el Tume habían sido abandonadas por una empresa que se llama García Gros, una empresa que se demoró no 12 meses, nos demoramos 24 y hasta 30 meses en que quebró y dejó obras de alcantarillado, principalmente en la región de Los Ríos. Era una empresa de Temuco. Quebró, trabajadores impagos, todo lo que estoy contando. Se tomaron las obras por Claro Vicuña y nuevamente esto. Entonces, no lo veo ahí. Son las dos de comuna de Panguipulli. Puede haber alguna situación particular porque tengo entendido que el mandante era la propia municipalidad, pero pediría poder incorporarlas o tener alguna precisión porque es Claro Vicuña. Y reitero, una ya en ejecución, alcantarillado en el Tume, y el alcantarillado de Chohuenco no alcanzó a comenzar, pero la gravedad es que en los dos casos ya había habido una quiebra anterior. ¿Me está pidiendo la palabra la fiscal? Sí, muy breve, Y después, presidente. colegas. Muy breve. Y Alejandra. El pago de los trabajadores es una preocupación del MOP. El MOP tiene facultades por el reglamento de RCOP de pagar remuneraciones y cotizaciones previsionales de los trabajadores. Además, los inspectores fiscales mes a mes deben pedir el certificado F30 y, como decía Valeria, la directora, se ha pedido y se ha ejecutado esto, por lo tanto entendemos con el caso a caso que se hizo el levantamiento de cada obra, de que estarían pagados las remuneraciones hasta el mes de septiembre. ¿Sí? Por lo tanto, quedarían el mes de octubre. Ya estamos trabajando en traer los antecedentes, porque ahí pagaríamos mediante mediante subrogados con la empresa, y hay que moverse muy rápido, porque como usted preguntaba por los aspectos legales, recién el viernes se presentó la liquidación voluntaria, hago hincapié en la palabra voluntaria de la empresa, en que no ha sido proveída todavía, es decir, al día de hoy, y lo acaban de revisar, no hay una resolución que designe un síndico ni que acepte esta liquidación voluntaria. Mientras tanto, el MOP se está moviendo para hacer pago y definir cuáles las remuneraciones y las condiciones previsionales que podríamos hacer pago también, directamente. Estamos trabajando desde el lunes en la mañana con el Consejo de Defensa del Estado. Eliana, antes de darle la palabra a la senadora Sepúlveda y senador Sandoval, incluir en eso, efectivamente ustedes tienen la facultad de subrogación y avanzan ahí, pero reitero, los trabajadores trabajan en el confín del mundo. No trabajan cerca de las oficinas ni la provincial ni la regional de vialidad. Muchas veces esos trabajadores son de afuera. Entonces, al no pagar, lo primero que hacen, no aguantan una semana, tienen que volver a sus ciudades de origen. Y ahí también hay un tema que siempre se nos queda, y también en su calidad de fiscal, ponerle atención, no sé jurídicamente cómo puede hacerlo, pero poner atención que hay una cadena también de proveedores, que son principalmente la pensión de mesa, la señora donde duermen los trabajadores, que son alimentos, o el furgón de son situaciones que son muy dolorosas, y creo que los senadores y senadoras lo conocemos acá porque es la gente que se queda ahí, y es la que conocemos. En la obra pública hay un interés público comprometido que es una cadena, una concatenación de actores y los proveedores de las empresas contratistas. ¿Y cómo le retenemos por la pensión de la señora Juanita? Con el RCOP actual, presidente, no se puede, pero estamos trabajando también en ver si es que hay alguna posibilidad de cambiar la normativa. Vale, senadora Sepúlveda, Sandoval y Gatica. Mire, presidente, a ver, primero, ¿cómo hacemos prevención de esto, no? Yo creo que nosotros tuvimos una reunión además con el ministro hace algún tiempo atrás, precisamente para la luz amarilla, la luz amarilla de esto. Y frente a esto, la luz amarilla era precisamente para los contratos que vienen.
Pero yo recuerdo que fuimos tan tajantes con el senador Gaona y con varios de qué es lo que estaba ocurriendo con las empresas que ya tenían contrato. ¿Ya? Ya tenían contrato. Y cómo hoy día, ¿no es cierto?, tenemos que cuidar a las empresas. Si son los que realizan la labor de ustedes en términos del presupuesto y que realice la obra. O sea, si nosotros tuviéramos un MOP, que tuviéramos empresas constructoras nuestras, feliz, vamos, ¿ah? Pero aquí tenemos que hacer algo para prevenir la situación. Si no, miren las obras que tenemos paralizadas. Miren las complicaciones que tenemos 18, 24 meses, ¿no es cierto?, para poder restablecer esto. Pero además de eso, las complicaciones que tenemos con los usuarios, las personas que necesitan esta obra urgente. O sea, a mí me complica que no tengamos, o sea, la pregunta es, ¿cuántas empresas tenemos en amarillo? ¿Cuántas empresas hoy día, dado la exposición que ustedes tienen, ¿no es cierto?, y lo que significa reactivación económica, ¿cierto?, es muy importante la reactivación económica. La gente está muy complicada en términos de la inflación, pero del desempleo y de toda esta cosa. Entonces, yo quiero saber, presidente, qué fue lo que conversamos en la sala, en su minuto, cuáles son las luces amarillas, cuáles son las empresas que tenemos complicadas, cuáles son los contratos que tenemos, y si es posible hacer una dinámica distinta, por ejemplo, el contrato contra recepción. El pago contra recepción. A mí me gusta mucho eso. Y lo hacemos en términos excepcionales. Tenemos la construcción, por ejemplo, de un liceo industrial en San Fernando, 18.000 millones. No ha pasado nada. Perfecto. Vamos como avión. Entonces, creo que deberíamos dividir obra, tratar de hacer un pedazo de la obra, pagar, ver, después volver otra vez. O sea, no podemos a lo mejor contratar una cosa grande, sino ir dividiendo y buscar la fórmula. Mi preocupación es que tenemos que pensar hoy día cómo hacemos esto en forma distinta, y las empresas hay que mirar cómo apoyarlas. Entonces, ¿qué es lo que pasó en esta empresa? Porque con lo que veo, tuvieron varias reuniones con el subsecretario, tuvieron varias reuniones con los seremis del momento. Si los seremis dijeron, no, mira, esta cuestión va a pasar. No, o sea, estamos viendo hoy día cómo resolver el problema con los trabajadores. Y con esto, que es importantísimo. Pero ¿cuántas empresas, presidente, tenemos luz amarilla y nos van a dejar las obras botadas? Entonces, a mí me interesa fundamentalmente eso, presidente, y por su intermedio al ministro. Gracias. David, y luego... Sí, muchas gracias, presidente. A propósito de la Cámara Chilena de la Construcción, sería bueno quizás, presidente, ellos nos mandaron hace un poco tiempo atrás un listado como de 380 obras en el país con algún riesgo de ejecución, ¿ya? Por los problemas de cambios de precios, de valores y otros más. Incluso algunos, yo tengo un caso, ministro del Hospital de Chile Chico, que se encontraron unos osamentas y el Consejo de Monumentos se demoró 1 kilo, ¿verdad?, en hacer el levantamiento de la información y poder reanudar las obras. Fueron semanas y semanas paralizadas la empresa. Me da la impresión a mí que de ese listado, y quizás sería bueno, presidente, oficiar a la Cámara Chilena de la Construcción desde el otro lado moneda, me da la impresión de que muchos de ese listado no son obras, como señala usted, ministro, que ya estaban en fases de término, de ejecución, y que la incorporaron en ese listado. Yo tengo una nómina que se lo puedo pasar, ¿no es cierto?, pero que la Cámara del Fuente me da la impresión para tener esa contraparte. De esas 23, de esas 380, por ejemplo, están en caso de la región de Aysén. Y de esa, en el caso de obras públicas, claro, hay una en particular que es la que tiene un conflicto especial, que es el contrato del pavimento al sur de Cerro Castillo, pero que no tiene un bajísimo avance, 17.800 millones de pesos, pero señala un 4,8% de avance. Me da la impresión que son más fáciles de resolver desde el punto de vista de la liquidación. El problema está en que tenemos un par de contratos. Yo no sé si de repente pudiéramos caer en la judicialización y ahí no terminamos nunca más. ¿Ya? Ya no van a ser 10 meses, van a ser años. Yo tengo el caso, ¿no es cierto?, en mi región de Aysén, en la zona norte, un puente, ¿se acuerda que, ministro, que se colapsó por el uso de un camión?
y todavía no hemos podido salir del problema con el tema de la judicialización. Ahí entraríamos en el peor de los escenarios, porque 10 meses me parece súper optimista y ojalá sea así, sinceramente, pero creo que ahí hay un riesgo potencial. Yo me pedí, además, presidente, así como pudiéramos plantearle a la Cámara que nos pudiera aclarar esa información a través de un oficio. Yo no sé si será factible también. Me quedan 2 dudas adicionales con respecto a las liquidaciones. Y lo planteó el presidente, que son la segunda etapa de los prestadores. Fantástico por los trabajadores, porque además la ley dice así, ¿verdad? Primero es resolver la situación de los trabajadores, pero después nos queda esta segunda línea, que son toda esta gente de prestadores de servicio, que son pequeños prestadores de servicio, que en realidad son los que terminan pagando las habas muchas veces, y nadie responde por ello, porque nadie le va a pagar a la pensión, porque nadie sabe qué contrato, muchas veces no hubo contrato, solamente está la deuda facturada, a veces, y queda la gente realmente en el peor escenario. Lo segundo, ministro, se imagina a mí que habrá también un espacio para revisar los contratos, el registro de contratistas, ¿verdad? Porque de repente, claro, usted dice 40 años la misma empresa prestando millones de obras, de ejecución de obras a lo largo de estos más de 40 años, y como dice usted, de repente las empresas conocen hasta la intimidad del ministerio, entonces saben dónde, cómo y cuándo hacer determinadas cosas. De repente, no sé, abrir los registros, ver qué es lo que pasa con eso, incluso más, ministro. De repente yo pienso que el Ministerio de Obras Públicas fija estándares tan altos en materia de ejecución de obra que muchas veces, por ejemplo, uno ve el manual de carretera, yo no sé cuándo van a revisar ese tema, porque uno tiene requerimientos de comunidad, que uno sabe que la gente con un camino que reúne características y que crezca mejor con el tiempo. Pero el MOP pacta al tiro con una autopista, ¿no es cierto?, 70 metros en la faja, y metemos expropiación y pasamos años con las expropiaciones, ¿verdad?, con los pagos, los acuerdos, cuando es un simple tren pavimentador, ministro, a la gente la dejaría feliz. Y si el día de mañana se requiere ensanchar, se ensanchará mañana. Pero ¿para qué partir hoy día haciendo una tremenda obra con todos los gastos que eso involucra? Y lo último, presidente, quizás pudiéramos acordar, oficial, porque hoy día hay un cuello de botella en este minuto que es DIPRES Contraloría, ¿no?, para el tema de llevar adelante Mides y Mides. Si Mides es lo primero, ¿verdad? Lo primero es lo... Yo estoy haciendo un paréntesis porque estoy dejando que el presidente exprese su opinión, pero ¿cómo se llama? Perfecto. Primero, entonces lo tenemos resuelto. Entonces yo sugeriría, presidente, que pudiéramos quizá, como acuerdo de la comisión, concordar también en requerirles, como acuerdo de la comisión, que ante la gravedad de la situación que estamos viviendo, que Mideso, que DIPRE y que la Contraloría pudieran, ¿verdad?, dentro de su esquema, porque no nos podemos meter en su escenario, pero dentro de su esquema, puedan disponer todas las acciones pertinentes a objeto de lograr la máxima celeridad en sacar estos temas que están afectando a 400, ojalá serán 400, la Cámara o la empresa habla de 2.500, ¿verdad?, del MOP, sí, el MOP habla de 400. Entonces quizás pudiéramos hacer un buen punto y oficiar a estas 3 entidades para que pudieran disponer toda su agilidad. Además, que dicho sea de paso, ministro, está dentro de los acuerdos de activación económica. Yo veía, ministro de Hacienda planteado, ¿no es cierto?, flexibilizar, agilizar procedimientos, terminar con la burocracia. Le sugiero que pudiéramos además hacer esa presentación. ¿Habría acuerdo para enviar esos oficios que ha señalado el señor fiscal? Si usted se le ocurre o tiene alguna idea, yo me imagino sobre usted van a recaer, bien lo explica, yo solo le sugiero lo de los trabajadores, me ha tocado verlo, organizarlo, a veces las centrales unitarias de trabajadores o las defensorías laborales ayudan porque concentran a los afectados. Yo creo que en eso, cuando hay organización, logran apurarlo. Pero es muy cierto lo que dice David, que son esa otra cadena que no están organizados, pero tiene mucho impacto sobre esa señora de la pensión, sobre eso, y se diluyen, y queda el dolor en el propio territorio, al lado de la obra. Si tiene alguna idea en que Presidente, sí, muy breve, Sí. pero también respondiendo a las preguntas que han habido, porque también hay Pero que perdona, senadores fiscal, pendientes. que lo había pedido Sí, Gabriel, por eso. María José, y sí, los oficios están... No está... Adelante, compañero. Mire, yo no estoy de acuerdo con los oficios porque yo creo que tienen que venir para acá.
O sea, ¿sabes por qué? Mira, en las unidas, yo creo que, mira, esto es desesperante para uno, como estando en el otro poder del Estado, de que los RS no salen nunca, de que además, mire, o sea, tiene que venir el ministro, pidamos que venga el ministro Jackson para acá y ver con su equipo qué es lo que está pasando con los RS. Pidamos ver que venga la gente de la DIPES, porque si no tenemos una acción concordada rápidamente con esto, entonces sintémosla en la reunión conjunta. Tú puedes enviar el oficio, pero con el que venga. Hagamos, perdón. Porque tenemos que ayudar a que esta cuestión funcione. Sí, una sola salvedad. Ya está bien, me parece, de repente uno se pone más inquieto con el tema. Me parece, hagamos las dos acciones, yo creo que me parece bien, y citémosla como la concordamos hacer una sesión lo citamos, mixta, o sea, en hagamos el vivienda y oficio obras públicas. y vamos a invitarlo. Y lo último, presidente, aprovechar el escenario, porque además lo que nos está pasando, ministro, otra situación, es que están los diputados, los senadores pidieron la palabra. Sí, yo al tiro, ministro, que me quitaron la palabra antes de la Alejandra se me puso a hablar. No, ministro. No, sabe usted, básicamente, que el problema que nos está pasando además es que el MOP está licitando, por ejemplo, pavimentación lago atravesado, o que puede ser ejemplo en cualquier otro rincón del país. 10.500 millones de pesos de presupuesto, oferta la más baja, 16.000 millones de pesos. O sea, es reevaluación, es nueva licitación, y ya llevamos como 2 licitaciones. Entonces, también tenemos un conflicto ahí entre los precios de las licitaciones y las ofertas que están llegando. Y yo no sé cuál es la causa. ¿Las empresas están sobrevalorando o la parte técnica está...? Pero aprovechemos la sesión conjunta en que podemos dar esa discusión, y también la Fiscalía o el equipo del MOP pueden traer algunas precisiones o dónde se nos va instalando ese foco de conflicto. Y acordamos los oficios y invitar a los ministros a la sesión conjunta. María José tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, la consulta que presentó la senadora Sepúlveda es la misma que yo le manifesté en un principio. ¿Cuáles son las empresas que estarían con complicaciones hoy en día? Yo imagino que hoy día ustedes tienen un catastro y eso me gustaría que se pueda transparentar para ver de qué forma apoyamos. Por otro lado, tienen un catastro del listado de empresas que hoy día estaban subcontratadas, en este caso por la empresa en cuestión hoy día. Porque una cosa es la situación que le pasa a esta empresa, que era una empresa bastante grande, ¿cierto? Y que abarcaba muchas obras, pero sabemos de que ellos realizan distintos subcontratos. Y por lo general esas empresas contratistas chicas son de las regiones de la zona en donde se realizan estas obras. ¿Qué va a pasar con ellos? Eso, y por otro lado, lo que planteé yo en otra comisión, presidente, y que tiene que ver con nuestra región de Los Ríos, que hoy día tienen en ejecución un proceso de construcción de 3 hospitales de manera simultánea para La Unión, para Río Bueno, para Los Lagos. Estas 3 obras emblemáticas, que también contempla la construcción del hospital de Puerto Varas, está ejecutándose a través del Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué va a pasar con esta ejecución? ¿Se van a actualizar también los montos para estas obras emblemáticas? Porque yo lo que menos quiero es elefantes blancos y creo que hoy día tenemos que colocarnos en todas las instancias para evitar esta recesión que se está proyectando. Gracias, presidente. Gracias, senadora. El senador Soria. Ahí, consultarle, ministro, cómo nosotros podemos ampliar el puerto de Iquique, que es la única manera que se podría rápidamente salvar Chile, que yo diría en 8 a 10 veces más, todo el embarque del Océano Pacífico que hemos luchado 50 años se lo lleva a Perú, porque China le está poniendo a cada uno de los puertos peruanos los millones que sean necesarios. Eso significa que Chile murió en el Océano Pacífico. Pero desde el norte de Chile podemos jugarnos desde ya en Iquique. El sitio 1 tiene la profundidad para recibir el buque más grande del mundo y se puede trabajar en 6 u 8 meses. Y Chile se salva.
Y si no sonamos, no hay más que hablar. Gracias, senador Soria. Ministro o el equipo, si quieren contestar, yo insisto, yo tengo a las dos, indefectiblemente que estamos todos para que seamos rigurosos. Lo importante es, yo creo que está el diagnóstico, a mí me gustaría más precisión sobre las preguntas, un equipo de contingencia, el anticipo de qué otras obras o qué otra empresa puede fallar. La senadora Gatica hizo la referencia a los subcontratistas, que es lo que no se ve públicamente, pero es lo que va a empezar a ocurrir en el lugar. Y también, ministro, o quienes ustedes dispongan, qué trabajo de contingencia. Yo estaba revisando acá, nosotros teníamos el 29 de agosto nos juntamos en ese desayuno. Son 2 meses. Entonces, ¿cómo anticipamos otras situaciones o cómo esto evitamos que impacte otras áreas sensibles? Termino con lo siguiente. Si nosotros no tenemos alcantarillado, perdona que haga esa referencia, no tenemos construcción de vivienda. Entonces el plan de vivienda para esa localidad no se va a hacer. El puente, no sé en qué lugar, no va a detonar otra inversión. Entonces, no es solo la obra en sí, sino es una parálisis completa. Ministro, ¿a quién dispongan ustedes? Gracias, presidente, por su intermedio, responder las consultas y preocupaciones de los senadores y senadoras. Compartimos totalmente la preocupación y eso quiero transmitir, que desde el primer momento tenemos una mesa de trabajo interna que hace seguimiento a todos los contratos, liderada por la Directora General de Obras Públicas y por la fiscal. Hemos identificado ya y le estamos haciendo un seguimiento estrecho a 300 contratos que observamos que pueden tener algún tipo de dificultad en función de los comportamientos que han tenido, de avances, etcétera. Eso nos ha permitido focalizar nuestras acciones en esos contratos. Incluso estaba ahí también Claro Vicuña. Y es por eso que en su momento se agilizaron pagos como los anticipos que les dimos. Lamentablemente, en el caso de Claro Vicuña en particular, que son 10 contratos de un universo de 1.400 que tenemos en el ministerio, a nuestro entender la empresa tiene también una serie de otro tipo de problemas particulares que no son necesariamente con el Ministerio de Obras Públicas. Y es por eso, justamente, más allá del seguimiento que tenemos, vemos que la empresa decidió tener una liquidación voluntaria, en vez de buscar en conjunto con nosotros una reorganización u otro tipo de figura que nos permitiera continuar los contratos o traspasarlos. Y eso fue una decisión unilateral de ellos en su momento. Este seguimiento que tenemos como ministerio también lo tenemos, porque eso es muy importante, continuo, con la Cámara Chilena de la Construcción, que también nos van trayendo la sensibilidad de las diferentes empresas. Es un trabajo efectivo, son reuniones de análisis, de contrato y de revisión de estos casos particulares para entregarles nudos. Permítame hacer una corrección de ahí. Sí. No creo que sea muy feliz Sí. su opinión de la Cámara de Construcción. Yo tengo el mejor respeto con ellos, pero ellos defienden los intereses de Por sus supuesto. asociados. Yo le recomendaría que también se reuniera con los trabajadores. Así es. Voy a ir Pero para... permítame, por favor, termina. Perdón. A propósito de otro escándalo con letras mayúsculas del ministerio, que es el puente Caucao, que vamos, no sé, en 60.000 millones, el puente más caro de la historia en el mundo, quienes alentaron, María José, también como valdiviana lo debe saber, los primeros que alertaron no fue ni el inspector fiscal, ni unos regalones que tenían ustedes en el ministerio que se llama Sañartu, una empresa de ingeniería que Valeria se recuerda, miles de millones en inspectoría fiscal, cero denuncia. Quienes fueron los trabajadores. El simple viejo que pone y estaba soldando el fierro dijo, ¿sabe, senador? Esto viene malo. Están instalando al revés los tableros. No fue ni su ingeniero, ni su inspector fiscal, ni los regalones de Sañartu. Y tuvimos que querellarnos contra su antecesor, el ministro Undurraga. Y tuvimos que meter al Consejo de Defensa del Estado. Y tuvimos que hacer 20.000 cosas para mover un poquito así. Y ahora nos vemos nuevamente que estamos en el Caucao. Perdone que haga la referencia, pero tenemos historia en materias de desidia y en materia de no enfocar las situaciones donde corresponde. Y no fueron la Cámara de la Construcción. Ellos defienden a los suyos. No nos perdamos en eso, ministro. Ellos defienden a sus asociados. Y aquí venía la Cámara de la Construcción a defender a Sañartu y de todas esas empresas que eran una manga de irresponsables
y que valoro que el ministro Undurraga, después de mucho pelear, lo suspendieron por 1 o 2 años. Creo que hoy día nuevamente los veo por ahí regalones nuevamente en el Ministerio de Inspectores Fiscales. No hicieron nada y se embolsaron, creo que 1.800 millones nomás en Caucao. Entonces, creámosle más a los trabajadores, creámosle más a los viejos que están ahí en la obra, que son los que anticipan de mucho mejor manera las situaciones. No le prendamos velita a la Cámara de Construcción tampoco, no es el hogar de Cristo. Sí. Presidente, quiero ser claro y clarificar ese punto. La mesa de seguimiento que nosotros tenemos, la tenemos como Ministerio de Obras Públicas, que es continua interna y que se trabaja con los inspectores fiscales haciendo en cada una de las direcciones. Adicionalmente, tenemos reuniones para ver los insumos que nos entrega la Cámara Chilena de Construcción. Pero el levantamiento de las 300 contratos que estamos observando corresponde a un trabajo interno que tenemos como ministerio. Respecto al tema particular que plantea la senadora respecto a los hospitales de la región de Los Ríos, es importante indicar que los contratos de obra pública tradicional tienen un tipo de figura distinta a los de concesiones. Y al ser distinta, porque son contratos de construcción y operación que tienen un tipo de reajuste distinto, no entran dentro de este riesgo que usted claramente plantea, porque es legítima la consulta. Creo que es importante clarificarlo. Son 2 tipos de contratos con naturaleza distinta. Y es por eso que las medidas que estamos tomando de reajuste de los contratos futuros y la futura medida de los reajustes de los contratos presentes es para los contratos de obra pública y no los de concesiones, que tienen otra medida distinta. En particular, le pido a la fiscal que puede complementar algunas de las informaciones que han solicitado los parlamentarios, presidente. Sí, gracias, ministro, por su intermedio, presidente. Me gustaría contestar precisamente algo que se repite en algunas opiniones de los senadores, que es respecto a la normativa. ¿Ya? 108, presidente, claro, le gusta a muchas personas, pero tiene hartos problemas. Es una normativa antigua. Desde marzo, abril, estamos trabajando ya en cambios normativos. Las direcciones operativas levantan lo que ellos determinan como problemas normativos, y el trabajo de la DGOP y esta fiscalía es determinar si son problemas normativos o si responden a temas de gestión. Los temas de gestión son más fáciles y hemos avanzado un gran trecho, pero lo normativo es más lento. Pero sí le puedo decir como primicia que estamos trabajando en cambio en el 108 para hacerlo más fácil y para hacer cambios que ya tenemos claro que facilitarían bastante el trabajo del pago contra recepción. ¿Ya? Fiscal, una consulta, perdona la interrupción. A propósito de la asesoría e inspección fiscal. Nosotros, quien estaba en esa época en la comisión, nos dimos una importante tarea de investigar las asesorías de inspecciones fiscales. Ellos no alertan esta situación, más allá del tema constructivo, que tampoco lo alertaron, porque en Caucao nunca se dieron cuenta que instalaron los tableros al revés, que le pusieron un recapado, no se enteraron de nada, pero ganaron 1.800 millones de pesos. Limpiecito. ¿No tienen ustedes en la asesoría de inspección fiscal una anticipación de, mire, la mejor forma de saber cuando la empresa está mal es cuando no pagan la pensión, cuando están acumulando meses de pensión de mesa, cuando no le pagan al furgón pago de imposiciones? No, las imposiciones hoy día menos, porque con la ley Busto saben que se les complica y prefieren pagarlas, pero no pagan otros proveedores que lo acumulan. La señora de la pensión es el clásico, acumúlamelo, te lo voy a pagar al final y ningún problema, dame los almuerzos, y esa señora se endeuda, sigue dándole pensiones. ¿No tienen ustedes ahí, o también lo que nos dicen los trabajadores, que mire, está llegando menos fierro? Los camiones de ripio que venían, en vez de 30, están llegando 20. O sea, hay un elemento, hay un rico conocimiento, hay una rica capacidad en lo técnico que te pueden anticipar que la obra está fallando, o que está disminuyendo el flujo de materiales, que también es un anticipo de que viene mal. Ahí yo hago esta referencia que necesitamos anticiparlo. Entonces, no solo los estados financieros, además que estas empresas, si bien hacen estas liquidaciones anticipadas, no mueren, pues después los vemos con otro nombre y vemos los mismos ejecutivos apareciendo con otro nombre. No tienen ahí, fiscal, y lo digo en positivo, porque esto nos va a acompañar estos 12 meses o 18 meses, y uno lo que desea es que esta administración corrija, deje instrucciones que no se nos repitan. ¿No hay algunos
otros elementos en la asesoría de inspección fiscal, por poner un ejemplo, que podemos darle más competencia o exigirles más? Los que usted indica, presidente, es efectivo. Los asesores de la inspección fiscal tienen que levantar esas alarmas y pueden hacerlo. Pero tenemos otros también síntomas que hemos, desde marzo en adelante, se han levantado otros síntomas, voy a usar esa palabra, para monitorear las empresas en crisis. Y me refiero a los comentarios de la senadora Gatica. Cuando las empresas empiezan a factorizar más de lo normal o de lo que el MOP lleva levantado antes, cuando las empresas empiezan a demorarse mucho en presentar los antecedentes que pide el registro. Y todo eso se está monitoreando, por la subsecretaría también, y se nos informa periódicamente. Por lo tanto, hay un conocimiento respecto de las empresas que están teniendo problemas, pero que eso no significa que vayan a atender las obras sí o sí. También hay decisiones privadas en la gestión de los negocios que no necesariamente tienen relación con la gestión del MOP. Un ejemplo podría ser Claro Vicuña, quien presentó su liquidación voluntaria. Voy a de nuevo hacer hincapié en eso. Pero sí tenemos otros síntomas que estamos monitoreando y que se van levantando, podría atreverme a decir que semanalmente. Y eso perdona, María José, solo para precisar, porque creo que uno tiene que buscar los dispositivos para hacerlo. ¿Los levantan ustedes, fiscal? ¿A usted quién le entrega la información de, pienso, la obra en San Fernando? El flujo de material está bajando, están factorizando, las pensiones no están pagadas. ¿Dónde le llega? ¿Cuál es el canal de comunicación? Perdone lo cotidiano de cómo lo abordan. ¿Le llega al Ceremi? ¿Le llega al inspector fiscal? ¿Le llega al jefe de obra? ¿Cuál es el procedimiento de ustedes como ministerio? Y usted como fiscal, en definitiva, dice, mire, sabe, Claro Vicuña o Claro Vicuña, en San Fernando hay un lío. ¿Cuál es el procedimiento? Porque ahí debiéramos afinar también, porque estas obras a veces es una mala gestión, el jefe de obra, no sé, puede que exista un lío local, pero también tú puedes tener una trazabilidad de decir, mire, esta empresa, yo no creo que todas estas obras sean con pérdida, de algunas deben ser un muy buen negocio, pero en esto es más sistémico, la empresa da este paso, pero ¿cómo usted como fiscal le puede acopiar o perdone si es muy cotidiano lo que le señalo, cómo usted hace la carpeta de esa obra y por ende de esa empresa? Sin perjuicio de una mejor opinión del ministro o la directora, puedo dar cuenta de la gestión desde abril, yo llegué en abril, pero en la administración en marzo, solo seré mi presidente. También hay el enfoque territorial que ha puesto este gobierno, parte de las conversaciones y las coordinaciones directamente con los CEREMI y los directores regionales de las direcciones operativas, y ellos son los que levantan las alarmas también. Y me consta, porque me ha tocado participar en reuniones también semanales con la CEREMI. ¿El fiscal regional debiera levantarle usted la gravedad de una situación? Los fiscales regionales, claro, es que ahí hay dos funciones. Una es la función de la fiscalía en general, en cual obviamente la coordinación es con los fiscales regionales, y le podría decir un ejemplo, se repiten problemas con las pólizas. Eso es lo más jurídico, pero el trabajo que estamos haciendo, que es transversal al MOP, con la DGOP, con la subsecretaría, con distintos actores, porque como ustedes saben, el MOP son distintos servicios. Y esto que decía la senadora Sepúlveda respecto a la coordinación de acciones públicas, también pasa dentro del MOP, pero el enfoque territorial ha hecho que es necesario que estos servicios se comuniquen entre sí. Y también hay una coordinación intramop, que es la que estamos efectuando con este enfoque territorial. Vale, muchas gracias, fiscal. María José y... Gracias, presidente. No, cortito, con respecto a la situación de los subcontratistas, en realidad, eso es lo que me preocupa hoy día. ¿Cómo poder garantizar de que, si Dios así lo permite, se logra hacer este reajuste presupuestario a las obras de hoy día, que hoy día están en ejecución? ¿Cómo garantizar de que este reajuste también llegue a las empresas que son contratistas de estas obras ya emblemáticas? ¿Cómo hacerlo para garantizar, para que exista una obligatoriedad en donde el incremento del presupuesto no solamente lo agarre en este caso la empresa encargada de la obra, sino que también, en buen chileno, chorree para todos? Eso, presidente. Gracias. Contestemos la última pregunta, que estamos en la orden del día ya. Ministro, quien usted disponga, es buena la precisión de María José. Ministro.
Gracias, presidente. Justamente a propósito de lo que decía la fiscal y la directora general de Obras Públicas, más que hacer una garantía específica, que nosotros nuestro reglamento lo tenemos un vínculo directo con la empresa, justamente este seguimiento a estas empresas en particular, las que vemos que pueden tener una fragilidad mayor a través de los CEREMI, a través de los inspectores fiscales, podemos ir haciendo ese seguimiento que también esto se vaya traduciendo, cuando no le pagan a los subcontratistas, también se va traduciendo en avances de obra, en temas de material, y en ese caso es ahí donde nuestro reglamento puede ser muy exhaustivo en ese sentido. Y con estas empresas, justamente que si bien nos interesa que los contratos se lleven a cabo, eso no va a significar en ningún caso bajar los estándares de requerimiento que tenemos como ministerio ante esas obras. Son empresas que tienen contratos con el Estado de Chile a través del Ministerio de Obras Públicas y ese estándar lo vamos a seguir manteniendo y, por supuesto, haciéndolo más exhaustivo en cada uno de ellos. Gracias, ministro. Estamos en la orden del día. Yo quiero agradecerle al equipo. Creo que hemos podido contestar o resolver dudas. Queda pendiente este trabajo, mandatar a la presidencia de esta comisión con David, que es el presidente de Vivienda, para poder adoptar una solución. Saludar al senador Iván Flores. Aquí están los 3 senadores y senadoras de la región de Los Ríos. No le quepa duda que la preocupación, y por eso también, directora, es la referencia a esos 2 obras que no estaban incluidas, pero creo que debiéramos también avanzar sectorialmente, abordar la crisis de esto, bien la sinceridad. Yo agradezco que lo digamos. Ministro, es bueno también, y reitero respecto de que la contraparte no solo sea la Cámara de la Construcción. Aquí son los trabajadores y son las comunidades también las que, bien la Cámara que organiza sus empresas, también tuvimos una muy buena jornada con ellos desde el punto de vista de decirnos cómo está la industria de... David lo decía muy bien, que de repente tenemos que ver algunas calificaciones para que exista más competencia o más liderazgos regionales, a veces empresas regionales, que no se pierda la confianza en las empresas, porque al final del día hay que adjudicar y tiene que hacerlo ellos. Vamos a hacer esta sesión, despachar los oficios y agradecerles a cada uno de los invitados. Senador, sí, los puertos. Sí, senador, discúlpese. Por supuesto que sí, senador. La política portuaria la lleva el Ministerio de Transporte. Y con ellos son los que definen la política portuaria nacional. Los puertos de Chile, como son empresas públicas, son mandatados, son regulados por el sistema de empresas públicas desde el punto de vista administrativo. Sin embargo, es el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones lo que define la política portuaria, senador. Y antes de poner término a la sesión, en el segundo punto de la tabla estaba el tratamiento del proyecto de ley de diario. Yo le pido disculpas. Compañero, póngale, dele. El aeropuerto de Iquique, la empresa que estaba haciéndolo sonó. Eso me llegó. ¿Puedo responder? Puerto y aeropuerto. Aeropuerto. En este aeropuerto. Aeropuerto Iquique. No ha sonado, senador. No, el aeropuerto de Iquique es un contrato concesionado, donde hay una sociedad concesionaria que es la responsable por la construcción y la operación. Esa concesionaria tenía subcontratado a Claro Vicuña para ejecutar las obras de ampliación. Es la concesionaria la que tiene la responsabilidad. Claro Vicuña empezó a presentar problemas de rendimiento ya desde el año pasado, y la concesionaria tomó las medidas porque tiene que además cumplir hitos con el Ministerio de Obras Públicas. De hecho, le empezó a pagar directamente a los subcontratos justamente que Claro Vicuña no había cumplido con eso. Y las obras continúan y se van a terminar. No hay peligro. Gracias, una buena noticia. En relación al segundo punto de la tabla, que teníamos la ley de áridos, vamos a citar a la próxima reunión, pedir excusa del equipo del Ministerio. Venía el equipo jurídico y de la Dirección de Obra Hidráulica, pero nos comió la sesión sobre este tema. Agradecer a todos los invitados, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Recording stopped.